Más allá del realismo, del neorrealismo o su vertiente en el neoliberalismo, el estudio de la hegemonía en las relaciones internacionales ha sido desarrollado por lo que se denominan los enfoques teóricos, sistémicos, perdón, elaborados en su mayoría por autores que provenían fuera de la disciplina o fuera del mainstream estadounidense. Lo que diferencia en gran medida a los enfoques que vamos a charlar hoy, ¿no? A los enfoques propiamente sistémicos en el estudio de las hegemonías internacionales, es que estos no parten de la concepción de la anarquía como estructura para elaborar su análisis, sino en la existencia del capitalismo como un sistema histórico que en definitiva determina las interrelaciones del todo internacional y del todo mundial, ¿no? El estudio del cambio mundial se presenta como una meta fundamental de estos enfoques, y para ellos concebían la necesidad de comprender las interacciones establecidas en el todo sistémico, eminentemente identificado con el funcionamiento del capitalismo a nivel mundial, ¿no? Y las formas en cómo se habían establecido interacciones diversas que al modificarse transformaban también la estructura toda de ese sistema mundo, ¿no? Por lo tanto, vamos a charlar un poco sobre las disidencias teóricas y esta idea de los enfoques sistémicos y los ciclos del capitalismo. Y con respecto al estudio del sistema mundo y de las hegemonías en esa escala, es, si se quiere, Manuel Wallerstein, quien desde su propia perspectiva del sistema mundo, ha hecho las aportaciones, los aportes más relevantes a la disciplina. No obstante, hay que tener en cuenta que el elemento central para el análisis y comprensión de las hegemonías es la función central del Estado en el ordenamiento de la economía internacional. Entonces, desde este enfoque, la no existencia de una estructura política unitaria y la presencia de un sistema interestatal, en definitiva, propicia que ciertos grupos busquen satisfacer sus intereses económicos dentro del mercado mundial por medio de su distorsión, mediante, por ejemplo, la influencia que ejercen sobre los estados, siendo algunos más poderosos que los otros, pero sin que alguno controle el mercado mundial en su totalidad. Ello deriva entonces en una característica cíclica del propio sistema, en donde en ciertas ocasiones este se presenta como más rígido en sus estructuras, mientras que en otras lo hace de forma más flexible. Siempre continuando con el análisis de Wallerstein. Los estados más poderosos, al verse presionados a impulsar los intereses económicos que los dirigen, buscan instaurar una estabilidad en el sistema internacional y en el sistema mundo al cual pertenecen. ¿A través de qué? A través de una superioridad con respecto a los otros estados que son considerados como rivales. Y al estar también guiado por intereses económicos y particulares, es lo que lo lleva a hacer esto. Esto deriva entonces en la instauración de una hegemonía. Lo que ha propiciado que esa hegemonía sea una dinámica sistémica que hoy abarca a todo el mundo es principalmente que desde el siglo XVI la economía mundo es una economía mundo capitalista. Por lo tanto, lo que vemos es una expansión geográfica hasta abarcar el mundo entero. Hay manifestaciones a partir de un patrón cíclico de expansión y contracción. Van variando la localización geográfica de los roles económicos. El famoso auge y caída de las hegemonías o los movimientos ascendentes y descendentes, por ejemplo, en las zonas centrales y periféricas o semiperiféricas, propio del análisis del sistema mundo, ¿no? Y cómo ésta ha sufrido un proceso de transformación secular, incluyendo avances tecnológicos, industrialización, la emergencia de una resistencia política estructurada ante el propio sistema. Entonces, para Wallerstein y para otros autores del sistema mundo, el término hegemonía se encuentra restringido a la superioridad y eficacia económica simultánea en producción, comercio y finanzas que se presentan en definitiva como una consecuencia del hecho de que el hegemón tiene la capacidad de establecer sus patrones, tiene la capacidad de establecer sus normas que sirven de base para la rectoría de la conducta global de los otros actores estatales. Por lo tanto, para el sistema mundo, en última instancia, la hegemonía debe ser entendida como una situación en la cual los productos de un determinado estado central son producidos
con tal eficiencia que son por muchos más competitivos incluso en otros estados centrales. Y por ello, dicho Estado central será el principal beneficiario de de un gran mercado común libre. Obviamente, para obtener dicha ventaja en la superioridad productiva, el Estado en cuestión debe ser lo suficientemente fuerte para prevenir o para minimizar la aparición de barreras políticas internas o de barreras políticas externas para el libre flujo de los factores de producción. Y para preservar su ventaja, una vez establecida, las fuerzas económicas dominantes encuentran útil el alentar ciertas creencias culturales, ciertos movimientos, ciertas ideologías. El problema con la hegemonía es que siempre es pasajera. Tanto pronto como un Estado se vuelve verdaderamente hegemónico en términos de Wallenstein, comienza a declinar. Así que un Estado deja de ser hegemónico no porque pierde su fuerza, sino porque en su defecto otros la ganan. Como puede observarse entonces en este análisis, en esta entrega, para el enfoque del sistema mundo propuesto por Wallenstein, es también importante no solo entender el sistema mundo desde la visión capitalista, sino también es importante el catalizador ideológico-cultural que permite tanto la aceptación de la implementación hegemónica como la asimilación de contradicciones, de desigualdades resultantes de esa misma dinámica sistémica propia del capitalismo. Y esto se lo ha denominado como geocultura. Esa geocultura, entendida como un intento histórico colectivo y la implantación de imaginarios colectivos y muchas veces naturalizados que tienen como objetivo la comprensión, la naturalización, la asimilación del cúmulo de contradicciones sistémicas que están presentes en definitiva en la dinámica del sistema mundo. ¿Sí? Por lo tanto, hablábamos de otra de las cuestiones que lo que se produce desde la perspectiva del sistema mundo es un ciclo hegemónico, ¿no? Ese ciclo hegemónico es interesante porque para Wallenstein se resume en 4 fases. Hay un ascenso hegemónico, cuando los competidores buscan hacerse con la hegemonía. Hay una victoria hegemónica, es decir, cuando alguno de ellos lo consigue. Hay, en tercer lugar, una hegemonía madura, cuando el hegemón consolida su posición, y por último hay un declive hegemónico, es decir, cuando el hegemón empieza o comienza a perder sus ventajas relativas. Esta última fase, a su vez, termina siendo el inicio de la primera, de ahí su carácter cíclico que tenemos que comprender, ¿no? Como les muestro aquí en esta filmina, en torno a estas 4 fases, a la vez siempre entendiendo que la última es el inicio de la primera y de ahí su carácter cíclico. Dentro de estas miradas, dentro del enfoque del sistema mundo también, aunque es verdad que es el enfoque dominante en el contexto de los enfoques sistémicos, por lo menos en el análisis de la hegemonía, también podemos mencionar otra vertiente de gran impacto que ha sido denominada o ha sido llamada como la del ciclo largo, el enfoque del ciclo o el enfoque del ciclo largo, que va a poner especial énfasis en los actores estatales que definen un periodo hegemónico. Y acá me quedo con 2 grandes autores relevantes en la materia, George Modelsky, que está dentro de lo que se conocen como las teorías evolucionistas, ¿sí? Y William Thomson, que hayan sido los 2 grandes exponentes de estas variantes. A ver, yo van a sostener que la guerra y las capacidades militares no son elementos que coayudan en la instauración o en el mantenimiento de las hegemonías, sino que aparecen como los fundamentos de la misma. La concentración de capacidades militares de alcance global, eminentemente referentes a un poderío marítimo, por ejemplo, resultan fundamentales para la proyección de un Estado y para poder instaurar su superioridad con respecto a otros actores internacionales. Entonces, lo que nos encontramos de este análisis es que hay una producción de un monopolio, por ejemplo, en el comercio y en las finanzas, que se presentan como otro de los grandes fundamentos de la hegemonía. Ese monopolio es la base de una acumulación de capital que lleva a la necesidad de imponer un sistema estable para que esa producción pueda seguir dándose con el tiempo. Entonces, en este esquema,
las grandes potencias son las protagonistas principales para instaurar un orden hegemónico, debido a que son las únicas susceptibles de poseer esas capacidades militares que garantizan los ciclos hegemónicos. Para estos autores, un ciclo hegemónico es aquel que se caracteriza entonces por la supremacía de un Estado en el sistema mundo. Los ciclos hegemónicos se van a encontrar divididos en dos fases, un ascenso hegemónico en la primera y un descenso hegemónico en la segunda. En conjunto, ambas fases para ellos tienen una duración aproximadamente de unos 100 años. Es decir, que el enfoque ha determinado que históricamente se ha correspondido con la duración de siglos exactos, ¿sí? Gran Bretaña en el siglo XIX, Estados Unidos en el siglo XX. El ciclo, entonces, el enfoque del ciclo largo se basa en la concepción de que los sistemas parten de un punto de estabilidad, conforme evolucionan los acontecimientos, entran inevitablemente a una etapa de desestabilización, y después de esta fase conflictiva retornan a un punto inicial que genera una nueva estabilidad, ¿no? Entonces, para autores como Modelsky o Thomson, han indicado también que ese ciclo largo se basa en un enfoque más bien de carácter evolucionista, que explica entonces la transición de una fase a otra y el retorno al punto inicial. La propuesta entonces consistió, a partir de estas diferentes entregas en torno a hegemonía y relaciones internacionales, en hacer una revisión del estado del arte sobre el concepto de hegemonía, obviamente una revisión de un estado del arte acotado a lo que creemos han sido las teorías o los enfoques que más han desarrollado esta perspectiva conceptual.